Continuamos en nuestro magazine Hoy por Hoy Vega Baja. Saludamos ya a Paola Bernabeu, del despacho de abogados Bernabeu Borreguero. Paola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Alfonso. Gracias por acompañarnos. La repercusión del coronavirus está presente en todas las esferas de nuestra vida y, de hecho, vamos a hablar de un asunto que es los testamentos y las herencias en este tiempo de pandemia. Paola, primero de todo, ¿dónde tienes el despacho? ¿Dónde te podemos localizar? Y sobre todo los oyentes, que después de escucharte seguro que quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, está muy céntrico, calle López Pozas, número 9 bajo, ¿vale? Aquí de Orihuela, en la bajada del seminario, en un bajo que hace esquina y muy cerca de la calle Mayor, del PRO, del Ayuntamiento. Uh-huh. Además, en internet, poniendo Bernabeu Borreguero Abogados, te saldrá pues la página web, te aparece, enlaces. Exacto, todos los datos, página web, Ajá, todas las sociales, publicaciones y demás, todo, redes sociales, todo. Bernabeu Borreguero Abogados. Al frente está la abogada Paola Bernabeu, que viene a hablarnos de algo que ha detectado, un incremento inusual para realizar o cambiar testamentos en estos meses que llevamos de pandemia, Paola. Sí, bueno, desde la declaración del estado de alarma, que todos sabemos que ocurrió el pasado 14 de marzo de 2020, pues la situación de emergencia sanitaria en la que todavía nos encontramos inmersos en buena parte de la población ha generado una sensación generalizada de incertidumbre, pero también de preocupación y miedo de fallecer y sin dejar ordenada la sucesión. Y en este sentido, pues como abogada especialista en testamentos y herencias, sí que es cierto que he experimentado un incremento, como dices, inusual de realizar testamentos en personas más jóvenes de lo habitual, con o sin hijos, pero también un aumento importante de cambios de testamentos y de desheredaciones por parte de ancianos. Uh-huh. Fíjate qué curioso, ¿no? Gente joven que normalmente no está pensando en realizar testamentos. Exacto. Y luego lo del cambio de testamentos y desheredaciones por parte de ancianos. En fin, esto ya las interpretaciones son libres porque lo hacen, pero a todos nos vienen a la cabeza algunas cuestiones. Vamos a centrarnos, si te parece, en esto de las personas más jóvenes de lo habitual, con o sin hijos, todos con independencia de nuestra edad. A raíz de esta pandemia, hemos percibido la muerte como algo más próximo, ¿no, Paola? Sí, correcto. Y pues eso, en el caso de las personas más jóvenes, los que tienen hijos, sobre todo, pues les preocupa, en el caso de fallecimiento, ¿no?, de los padres, quién se va a encargar del cuidado de mis hijos, de la administración de los bienes que pudieran llegar a heredar si fallecemos los dos, ya sea hasta que cumplan la mayoría de edad o mientras vivan, incluso tratándose de mayores de edad incapacitados, ¿no? En este sentido hay que tener en cuenta que en los procedimientos judiciales de tutela el juez con carácter general respeta este nombramiento de tutor en testamento. Pero luego también tenemos los que ni tienen hijos ni tienen cónyuge, por el motivo que sea, y además no tienen buena relación pues con sus padres, hermanos, sobrinos, o la relación es inexistente, con la familia más próxima, digamos. La única forma de dejarlos fuera de su herencia sería haciendo testamento, ya que en caso de fallecimiento sin testamento se aplicaría el orden de sucesión establecido en nuestro Código Civil. Y me interesa también que profundices sobre la otra cuestión que has presentado, el aumento de cambios de testamentos y desheredaciones por parte de ancianos que se están produciendo. Sí, ya sea bien porque en esta pandemia se han visto abandonados a su suerte y desatendidos por sus hijos, o bien porque ya había una total despreocupación y falta absoluta de comunicación entre ellos, achacable a los hijos, y la pandemia pues ha sido la gota que ha colmado el vaso para que algunos de nuestros mayores estén decidiendo desheredar a sus hijos, lo cual es perfectamente posible al tener encaje este tipo de situaciones dentro de la figura del maltrato psicológico. Uh-huh. Vaya, vamos a hablar ahora de algo que yo desconocía completamente, y es que hay modalidades excepcionales de testamentos que pueden aplicarse durante la vigencia del estado de alarma y mientras subsista la pandemia. Hay modalidades diferentes a lo habitual de testamentos. Cuéntanos, Paola. Sí, en los últimos meses pues venimos recibiendo muchas consultas sobre si se puede hacer testamento sin la intervención de un notario y cómo hacerlo garantizando su validez y eficacia. ¿Por qué sin la intervención de notario? Pues por la dificultad o imposibilidad de acudir a notaría o de que el propio notario se desplace al domicilio o residencia, hospital o a cualquier otro lugar donde se encuentre la persona que quiera hacer testamento, ya sea por infección por coronavirus, por restricciones de movilidad, por el
propio confinamiento domiciliario que tuvimos en la primera fase del estado de alarma, por elevado riesgo de contagio, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues estos inconvenientes, debido a la aparición de este virus, trajeron de vuelta del pasado testamentos en desuso desde la gripe española de 1918, como son, por un lado, el testamento en caso de epidemia y el testamento en caso de peligro inminente de muerte, pero también la aplicación de otra modalidad excepcional de testamento que hasta ahora venía siendo bastante infrecuente en la práctica, que es el más conocido testamento hológrafo. La verdad es que es muy curioso cómo hace más de un siglo prácticamente, estamos en el año 2021, hablamos de la gripe española de 1918, cómo la humanidad, la sociedad ya pasó por algo muy parecido a lo que estamos viviendo y ya tenían sus herramientas para intentar solucionar problemas como es estas modalidades, son estas modalidades excepcionales de testamentos. Si te parece, vamos a hablar de estas modalidades rápidamente. Sí. Si alguien tiene más dudas o quiere profundizar más, sabe que puede ponerse en contacto con Paola Bernabeu, del despacho de abogados Bernabeu Borreguero. Vamos a profundizar, por ejemplo, con el testamento en caso de epidemia. Esta modalidad, cuéntanos. Sí, bueno, en primer lugar, significar que el testamento en caso de epidemia solo puede aplicarse durante la vigencia de un estado de alarma, ¿vale? De manera que hasta el 9 de mayo podría seguir utilizándose. Y luego el testamento en caso de peligro inminente de muerte y el hológrafo, mientras subsista la pandemia, podrían continuar realizándose, aunque aconsejo siempre de forma muy excepcional. Ya veremos más adelante por qué. Bueno, pues en cuanto al testamento en caso de epidemia, debe realizarse en presencia de 3 testigos, que no pueden ser herederos ni familiares cercanos, mayores de 16 años. Puede hacerse de forma escrita o de forma oral, por ejemplo, a través de una grabación de vídeo o de voz en el teléfono móvil, si el testador y los testigos no saben o no pueden escribir, y su validez, además, va a estar condicionada, por un lado, a que el testador fallezca por coronavirus o no durante la vigencia de un estado de alarma, o dentro de los 2 meses siguientes al cese del estado de alarma, y por otro lado, a que dentro del plazo de los 3 meses siguientes al fallecimiento se acuda al notario para su protocolización, ¿vale? Para su elevación a escritura pública. Vamos ahora con el testamento en caso de peligro inminente de muerte. Bueno, pues en este caso se exige para su realización la presencia de 5 testigos, tampoco pueden ser herederos ni familiares cercanos, y en este caso simplemente pueden ser mayores de edad, no se exige nada más. También, como en el caso anterior, se puede realizar de forma escrita u oral, y su validez en este caso va a estar condicionada a que el testador hubiera fallecido afectado por coronavirus o por otra enfermedad o patología grave en el plazo de 2 meses desde la existencia del peligro inminente de muerte, o dentro de los 2 meses siguientes a la desaparición de este peligro. Y por otro lado, igual que en el caso anterior, a que dentro del plazo de los 3 meses siguientes al fallecimiento se acuda al notario para su elevación a escritura pública. Háblanos ahora del testamento hológrafo. Este testamento es el más conocido, es el llamado testamento manuscrito, el escrito por el propio testador con su puño y letra. Además debe hacer constar en el mismo el día, el mes, el año, su firma. Si contuviese alguna palabra tachada, enmendada o entre reglones, además las debe salvar el propio testador con su firma. En este caso no se requiere, sin embargo, la presencia de testigos. Es un testamento completamente secreto. Nadie tiene por qué saber de su contenido, pero lógicamente conviene que una persona de su confianza sepa al menos de su existencia y el lugar donde se conserva, aunque también podría confiarse su depósito a esta persona. ¿Para qué? Pues para evitar que nunca llegue a ser eficaz por desconocimiento, ya que su validez, en este caso, va a estar condicionada a que se presente ante notario en un plazo máximo de 5 años desde que fallezca el testador, o bien de 10 días si alguien que no podría ser tampoco ni heredero ni familiar cercano tuviera conocimiento de la existencia de este testamento. Paola, pero dices que existen problemas, se plantean varias problemáticas en la realización de estas 3 modalidades excepcionales de testamento, ¿no? Sí, las problemáticas, bueno, son muchísimas, ¿vale? En síntesis, yo destacaría pues que se trata de testamentos que están sujetos a mayores requisitos y exigencias, a plazos mucho más breves para perder su eficacia y su validez. Además, se realizan sin la intervención de notario, por lo tanto, es más fácil que surjan dudas sobre cuál era realmente la voluntad del testador, sobre su capacidad para otorgar testamento, y si además le añadimos la falta del adecuado asesoramiento por parte de un abogado especialista en sucesiones,
pues es altísima, Alfonso, la probabilidad de que, por ejemplo, el testador no respete las legítimas, imponga prohibiciones legales, incluya cláusulas de compleja interpretación o aplicación y un largo etcétera. Y además, en cualquiera de las tres modalidades excepcionales de testamento, el proceso notarial hasta llegar a su protocolización en escritura pública es más largo y complejo y poco o nada económico para los herederos, especialmente si se discute entre ellos la autenticidad del testamento, lo que implica que estos testamentos son más fácilmente impugnables vía judicial y, por tanto, es más fácil que sean declarados nulos con los importantes costes añadidos que esto supone. Me comentabas también, Paola, que el tema de los problemas de movilidad, las restricciones que han afectado a nuestros movimientos, también ha sido un problema a la hora de que un notario diese fe de estos testamentos, tanto para ir nosotros a la notaría como para que el notario fuese a nuestras casas. Esto ha supuesto un problema que también se ha intentado solucionar. Claro, sobre todo en la primera fase del estado de alarma, donde teníamos un confinamiento domiciliario. Dentro de las actividades esenciales de las notarías no estaba el realizar testamentos. Entonces sí que llamaba gente, oye, mira que tengo el coronavirus, que me voy a morir, o ¿sabes? O tengo miedo, no me puedo desplazar, quiero dejar mi patrimonio, mi vida solucionada, quiero proteger a los míos. La gente de verdad muy preocupada. Y claro, ni el notario podía ir donde estaban, ni ellos podían ir al notario. Entonces, por eso digo que volvieron del pasado testamentos hasta ahora en desuso y como, o sea, se siguen aplicando. Sí. Una, porque todavía seguimos en la vigencia del estado de alarma. Y dos, porque subsiste la epidemia y la pandemia, digamos, hasta aunque levantaran el estado de alarma. Con lo cual... Sí, nos queda un rato sí, de coronavirus todavía. Son, que eso sí que quiero que quede muy claro, testamentos muy excepcionales. Son legales, por supuesto, se pueden hacer, pero ojo, es muy importante el asesoramiento aunque no intervenga de forma física o presencial el notario, pero un adecuado asesoramiento por parte de un notario, un adecuado asesoramiento por parte de un abogado especialista en estos temas, porque si no... se puede anular, se podría anular fácilmente. Es fácilmente que no tenga luego ningún tipo de validez y aunque lo tuviera, que los herederos tengan serios problemas para poder al final pues repartirse la herencia, adjudicársela y demás. O sea que... Paola Bernabeu es abogada, ejerce aquí, tiene el despacho aquí en Orihuela y has detectado algo que, bueno, pues que es triste, ¿no? Pero es una consecuencia de la situación económica que vivimos. Has detectado un aumento notable del interés en tramitar las herencias de forma urgente. Vamos, liquidarlas cuanto antes y repartirlas, cobrarlas cuanto antes. Sí, la verdad que en los últimos meses los fallecimientos que se han venido produciendo, pues sí que se ha visto... Normalmente, bueno, hay una fase inicial, un periodo inicial de 6 meses para tramitar la herencia. Se puede prorrogar todo esto hasta un año, 6 meses más. Entonces la gente siempre como que se esperaba al último momento o dejaba pasar los plazos, pero ahora es que a la semana, oye, vamos a tramitar esto rápido, y es todo por la precaria situación económica de muchos hogares que por necesidades vitales dejan a un lado conflictos familiares entre herederos que ya existían antes de la crisis sanitaria o incluso que han surgido con ocasión de la herencia, pero es la prioridad, la necesidad. Que sí, que es una situación económica muy complicada Sí. Y al final la gente tiene que buscar recursos y es normal. Paola Bernabeu, del despacho de abogados Bernabeu Borreguero, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en calle López Pozas, número 9, bajo, de Orihuela. Es un despacho de abogados que hace esquina en un bajo en la bajada del seminario y bueno, está muy céntrico, al lado de la calle Mayor, del PRO, del Ayuntamiento, y nos podéis encontrar en Google Bernabeu Borreguero Abogados. Tenemos nuestra página web, todas las redes sociales en las que intervenimos, nuestras publicaciones y demás. Paola Bernabeu, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado estos datos tan curiosos, la verdad, porque son curiosos, sobre los testamentos en época de pandemias. Muchísimas gracias. A vosotros.